industria de la construcción celebra a los hombres y mujeres que trabajan día a día en cada una de las edificaciones que dan rostro a nuestra ciudad. Y aquí justamente un reporte sobre lo que representa este sector para la economía capitalina. Sorpréndase. 2.4 billones de pesos ingresaron a nuestro país durante 2016, gracias a un sector que, si bien poco tomamos en cuenta, representó el 55% de la inversión total de la economía de México tan solo el año pasado, y es la industria de la construcción. ¿Pero qué hay más allá de las varillas y sonidos de compactadora? En la Ciudad de México, este mercado registró un valor de producción que superó los 11.068.000 pesos al cierre de 2016, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Sin embargo, el consolidar los proyectos que renuevan e impulsan el desarrollo de la ciudad aún va más allá, pues en los hechos, tras cada calle o edificio se encuentran los obreros, quienes, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, suman casi 300.000 personas laborando en construcciones públicas y privadas de la capital del país, de las cuales 90% son hombres y 10% son mujeres. Además, para este 2017, el gobierno de la Ciudad de México trabaja en la creación de 10 obras públicas, como la construcción de la línea 7 del Metrobús y el tren interurbano México-Toluca, con lo que en total serán generadas más de 10.000 fuentes de empleo. Informó para 21 Noticias, Andrea Díaz.